Densa la de hoy. Mañana se da a conocer la estimación del Producto Interno Bruto de nuestro país y ya veremos exactamente pues cómo le fue, pero sin duda un tema clave. Hace un momento que le platicaba justamente de Aeroméxico, decirle que el aeropuerto de la Ciudad de México, dicen los trabajadores de Interjet que ha realizado un encapsulamiento de los mostradores de esta compañía en donde trabajadores de la aerolínea se encuentran desde el 8 de enero, fecha en que estallaron una huelga, pues de esta lamentable historia de Interjet que prácticamente está desahuciada y bueno, pues en ese contexto están acusando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de que busca expulsarlos. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Oriol Boch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Oriol, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, muy buen día. Igualmente mucho gusto y como siempre encantado de estar aquí en tu programa. Siempre un gusto que estés aquí y preguntarte, pues justo lo principal, ¿cómo fue el 2020? Un año difícil en muchos sentidos, un año terrible en otros, sobre todo en la dimensión personal, pero ¿cómo dirías que le fue a la Bolsa Mexicana de Valores el año pasado? Mira, fue un año, como comentabas, difícil, fue un año complicado y no solo a la bolsa, yo diría que a los mercados bursátiles de todo el mundo, en donde hubo mucha volatilidad y niveles de volatilidad, para dimensionarlo un poco, que no habíamos visto desde la crisis de 2008-2009. Y en el caso de la bolsa, por ejemplo, en el índice principal de la bolsa, que es el IPC, el índice de precios y cotizaciones, arrancó el año a niveles de 44,000, de ahí llegamos a tocar en marzo, a finales de marzo fue el nivel más bajo, 33,000, o sea, bajó 11,000 puntos, que equivale a un 25%. Sin embargo, después de marzo empezó una recuperación que fue mucho más acelerada en el último trimestre del año, ya con mejores expectativas, sobre todo por la contingencia sanitaria y las vacunas, en donde el índice terminó al mismo nivel que había iniciado el año, entonces incluso un poquito arriba. Entonces yo te diría que dentro de esto fue un buen año. Y para nosotros fue un año en donde toda esta volatilidad pues generó que hubiera mucha actividad, hubo mucha compra-venta de acciones, de valores, y eso pues llegamos a operar en promedio 16,000 millones de pesos al día, que fue un poco más del 20% del año anterior, de 2019. Entonces, en esa parte yo diría que fue bueno. Ahora, en la parte del financiamiento, pues fue un año más complicado. Las empresas, obviamente, pues ante este entorno, ante esta volatilidad, incertidumbre económica, pues frenaron muchos planes, proyectos que tenían de inversión, de expansión, y entonces el financiamiento sí tuvo una caída. Fue un año en donde tuvimos pocas colocaciones de nuevas emisoras, sí tuvimos algunas, sí tuvimos una fibra que fue el caso de Fibra Sites, de Telesites, que fue una fibra que levantó 12,000 millones de pesos. Tuvimos otra fibra que fue el caso de Ideal, de 26,000 millones de pesos. Tuvimos varios CECADES, que fue el caso de Promecap, México Infrastructure Partners, Valores Bocel, tuvimos un SERPI. Entonces, no estuvo tan mal. Y en la parte de deuda, ahí sí hubo una caída en lo que fue corto plazo, terminamos financiando en total alrededor de 160,000 millones de pesos, que es alrededor de un 25% menor al año anterior, y en lo que es deuda de largo plazo, de más de un año, ahí fueron cerca de 150,000 millones de pesos, que también era un 25-30% menor al año anterior. Pero dentro de esto yo lo que diría es que la tendencia fue buena. ¿Por qué? Porque en abril fue el peor mes que tuvimos en términos de financiamiento, en donde de lo que vencía, una de las formas que lo vemos, el cuánto monto está venciendo y cuánto renuevan las empresas. Generalmente es muy cercano al 100%, entre 90 y 100%. En el mes de abril, las empresas renovaron de la deuda que les vencía el 30%, porque no había mercado. Pero ese número se fue recuperando y para fines de año ya estábamos muy cerca del 90%. Entonces creo que eso también fue bastante bueno. Qué Y interesante. luego, Sí. sí.
No, adelante. Sí, y tuvimos también algunas emisoras que se listaron, aunque no hubo oferta pública, como fue el caso, por ejemplo, de Acosta Verde, que conoces bien, que derivó de un SPAC que estaba listado en la bolsa. Luego también tuvimos, sin oferta pública, controladora Nemac, que fue resultado de un spin-off, de una escisión que hizo Grupo Alfa. Entonces sí hubo bastante actividad. Bueno, y esperando que este año esta recuperación que estamos viendo pues pueda ser todavía mejor. Por supuesto. Y ¿sabes qué? Quería preguntarte cómo se compara, digamos, por ejemplo, el mercado de deuda que ya hablabas de él en el mes de abril, con la crisis que vivimos en septiembre, octubre y noviembre de 2008, porque me parece que es un comparativo interesante por la naturaleza, digamos, del impacto económico que sufrió y su expresión en los mercados, pues entender justamente las diferencias. Sí, y ese es muy buen punto. Comentaba que en el caso de abril llegamos a niveles de renovación del 30%. Bueno, ni siquiera en 2008, 2009 vimos esos niveles. Entonces, yo creo que la situación ahora de incertidumbre, en 2008, 2009 sí había incertidumbre, pero sabíamos que era una crisis financiera y era un poco más fácil medirlo. Aquí nos enfrentábamos y nos seguimos enfrentando a algo totalmente nuevo, desconocido, que no sabíamos cuál era y cuál iba a ser el impacto, cuánto iba a durar. Es más, las expectativas de cuánto iba a durar todo esto pues se siguen alargando, entonces seguimos estando todavía con esa incertidumbre. Las economías se recuperan y este año empezamos con muy buenas expectativas, pero ahora ya incluso por la aceleración que está habiendo de la vacunación a nivel global está siendo en algunos casos menor y eso está afectando a algunas economías. Entonces, yo creo que esta crisis fue, en estos términos, fue peor a lo que habíamos visto en 2008-2009, siendo los niveles de financiamiento menores. O sea, el freno que hubo fue mucho mayor al de esa época. Por supuesto. Y ahora, y en ese sentido, preguntarte, ¿cómo se empieza a dibujar el 2021 en esos términos? Digo, evidentemente, y como ya lo mencionas, pues el panorama es un poco mejor, pero saber si el apetito que hay, por ejemplo, por hacer ofertas públicas iniciales está ahí y cómo se va dibujando el año en ese sentido. Mira, el año se dibuja mejor en cuanto si lo vemos en crecimiento económico, pues el año pasado tuvimos, bueno, todavía no tenemos los números, pero sabemos que vamos a tener una contracción económica, una desaceleración de alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Los estimados para este año son alrededor del 4%. Entonces, aunque no vamos a recuperar la caída que hubo y la base es menor, pero creo que viendo para adelante es muy buena noticia. Creo que lo peor ya lo vimos, como mencionábamos, a fines del primer trimestre, principios del segundo. Entonces ese freno ya lo vimos y ahora estamos viendo una recuperación. En el caso, por ejemplo, de colocaciones, comentaba que el año pasado tuvimos 13 CADES. Bueno, el día de hoy precisamente esperamos tener nuestro primer CADE en la bolsa. Entonces yo creo que eso está siendo una muy buena señal. Incluso el CADE que vamos a tener ahora es una emisora, es FINSA, que es una desarrolladora inmobiliaria de parques industriales. No es un nuevo cliente, es un emisor recurrente, pero sí es una nueva emisión, es un nuevo CADE, y creo que es un buen ejemplo de una empresa que busca crecer, que ha encontrado a través de la bolsa el financiamiento que requiere para ir alcanzando todas sus metas y objetivos. Él está en un sector que está viendo oportunidades, que en la parte de actividad industrial que no ha parado. Hay sectores, sector maquila, etcétera, que sigue siendo muy activo y pues estamos viendo emisores que sí tienen identificadas oportunidades de crecimiento en este momento, que siempre en las crisis hay oportunidades y pues hay algunos que están viéndolas y buscando cómo aprovecharlas, y para la mayoría de esos casos pues se requiere financiamiento y en el caso de la bolsa pues es una de las opciones de obtenerlo. Sí, sin duda, Entonces claro. De sí. hecho, platiqué con ellos hace unas semanas y recuerdo que desde inicios de arrancando el año tenían ya planeado este asunto y como dices, pues hay, digamos, oportunidades interesantes y seguramente
tan temprano en el año las estaremos observando, sobre todo en un momento pues que se espera de recuperación, como dices, contingente a varios temas. Tengo que hacer un corte, Oriol, Sí. pero te pediría si te mantienes en la línea para seguir conversando un poco más, porque sin duda es interesante platicar contigo, sobre todo entender pues cómo se va vislumbrando el año y sobre todo los retos que enfrenta sin duda la bolsa como empresa. Así que te pido que te mantengas Por en supuesto. la imagen empresarial. Estoy conversando esta mañana con José Oriol Boch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Oriol, y preguntarte, en términos, estoy viendo el reporte de resultados al tercer trimestre, que es el último que hicieron, del año pasado obviamente, y veo, por ejemplo, que los ingresos crecieron 11%, el EBITDA 16% en el acumulado del año pasado, ya estará cayendo el cuarto trimestre, y sé que, bueno, pues hay que esperar los tiempos de los reportes, pero preguntarte cómo pinta, digamos, el 2021 para la BMW como empresa. Sobre todo, bueno, hubo el otro tema en octubre del año pasado, algunas fallas ahí en los sistemas. Preguntarte, pues, cómo está la bolsa de cara a este 2021 y cuál es la perspectiva. Mira, yo creo que de cara a 2021 seguimos teniendo un reto que hemos tenido durante mucho tiempo, que es desarrollar el mercado local. Seguimos teniendo un mercado, hablando de la parte de capitales, seguimos teniendo un mercado en la parte local que todavía no tiene el tamaño que debería, tanto de los dos lados. Aquí nosotros somos intermediarios, somos facilitadores, tanto del lado del número de emisoras de empresas como del lado del número de inversionistas. Hemos tenido un crecimiento importante, pero en el mercado global, y eso es algo que no mencioné, como sabes, tenemos un mercado de empresas locales, pero también tenemos uno que le llamamos el SIC, o mercado global, en donde son empresas de otros países, principalmente de Estados Unidos, que están registradas en la Bolsa Mexicana de Valores y se pueden operar a través de la bolsa. Ese mercado el año pasado llegó a ser más del 50%, por primera vez en la historia, del importe operado que tuvimos en el año. De los 16,000 millones de pesos que operábamos al día, el 52% en promedio fueron de acciones de afuera, y el otro 48 de acciones locales. Las emisoras de afuera pues son muy fácil, y todos nos imaginaremos Apple, Amazon, Tesla, creo que fueron las tres principales, y en el mercado local, ¿cuáles están? De las más operadas fue, por ejemplo, Walmart de México, Grupo Financiero Banorte, América Móvil, FEMSA, Grupo México, Cemex, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es crecer más la parte local. Ya hemos desarrollado una serie de productos, no solo la bolsa no solo es para colocar capital para acciones, sino también para deuda, como hablábamos, pero también hay otra serie de productos, mencionábamos ya las fibras, CECADES, también tenemos Serpis, estamos ahora muy enfocados en la parte de ASG, de sostenibilidad, de toda la parte ambiental, social, gobierno corporativo. Ya hemos tenido algunos, por ejemplo, dentro del año pasado tuvimos una fibra Prologis, que colocó un bono verde. Fue la primera fibra en colocar este tipo de instrumentos. También vimos otros emisores, Vinter, Rotoplas, Banobras, colocando bonos sustentables. Entonces creo que ahí también va a haber mucha actividad. Entonces creo que tenemos que seguir desarrollando esta parte. Tenemos otro reto que luego no lo vemos o no nos enfocamos tanto, que es el mercado de derivados. Generalmente hablamos del mercado de capitales, que es pequeño de acuerdo al tamaño de economía. Bueno, el mercado de derivados todavía es menor. Acabo de ver un reporte que con gusto luego te lo comparto, que viene los mercados de derivados del mundo, y en el caso de México estamos en el lugar, creo que en 2020, en el lugar 44, lo cual tampoco hace sentido. Entonces, dentro del grupo que mencionabas, del grupo Bolsa, tenemos también un mercado de derivados que es Mexder. Tenemos dos cámaras, una que sirve a la parte de derivados, otra a la parte de capitales. Entonces, creo que también otro de los retos es desarrollar este mercado de derivados de México, para que no estemos en el lugar 44. Creo que deberíamos estar también en los primeros 15 lugares de acuerdo al tamaño de la economía, y incluso dentro de los más grandes del mundo en derivados.
no necesariamente está Estados Unidos, sino hay países, mercados emergentes, como es el caso de India y de Brasil. No, es interesantísimo lo que menciona, sobre todo porque habla mucho también de la sofisticación del inversionista y la profundidad del mercado. Y me llama mucho la atención el dato que mencionabas al principio en términos de pues el apetito que hay por estas acciones tan rimbombantes que superan, digamos, el intercambio, por lo que me dices, de las acciones locales, lo que habla de que apetito puede haber, ¿no? Es decir, muchos consumidores de noticias financieras pues tienen estos grandes referentes y habla de también digamos, la oportunidad en términos del apetito que puedan encontrar los inversionistas mexicanos en estas empresas, pero pues falta toda esta narrativa que por eso hace atractivo a estas empresas, que claro, además la innovación y el crecimiento que tienen, pues también da testamento, digamos, de por qué generan pues tanta atención en el inversionista mexicano. Sí, exactamente. Y ahí, por ejemplo, él hablaba de que la bolsa, pues terminamos casi flat el año pasado. Pero bueno, hubo bolsas y una de las principales o de los mejores rendimientos del año pasado en el mundo fue el caso de Nasdaq en Estados Unidos, que tuvo un rendimiento del 44%. Dentro de Estados Unidos también el Dow Jones Industrial, que es el más parecido a nuestro índice, al IPC, tuvo un rendimiento del 7%, o sea, hubo una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque en los sectores, por ejemplo, de tecnología, etcétera, son los que tuvieron un mayor crecimiento. Pero lo interesante es que un inversionista en México, sin necesidad de ir a Estados Unidos, abrir una cuenta, llevarse el dinero, etcétera, puede participar en todas estas empresas de tecnología globales o incluso en el propio índice. Hay muchos fondos replicando los índices como el mismo Nasdaq y todo eso lo puede hacer a través de una casa de bolsa local. Entonces creo que eso es también una muy buena oportunidad. Ahora lo que quisiéramos es que crecieran los dos lados, que crezca por ese lado, pero que también podamos tener muchas más empresas de otros sectores, como por ejemplo el sector tecnología, que también es un sector muy interesante en México, pero poco representado en la bolsa localmente. Sí, y a lo mejor tiene que ver con un proceso de madurez de los levantamientos de capital en otras etapas y en otra dimensión distinta de historias de emprendimiento que pues lo deseable sería que en este proceso lleguen finalmente a la Bolsa Mexicana de Valores. Pienso, por ejemplo, hizo un hito, platiqué con él, Kavak, ¿no? Que tiene una evaluación de $1,000,000,000 y que eventualmente pues requerirá ir a levantar capital al mercado. Ojalá ocurra y pues ese tendría que ser el orden natural de las cosas para que el mercado mexicano entonces se pueda volver más profundo y vibrante de los dos lados, como dices. Exactamente, porque emprendedores como el caso que mencionaste, Kavak, toda la parte de fintech, etcétera, tenemos muchos y tenemos muchos a los que podemos y nos encantaría apoyar en su crecimiento. Como decimos siempre en la bolsa, no solo queremos empresas grandes, sino las que realmente quieran ser grandes, aunque ahora no lo sean. Exactamente. Pues Oriol, siempre un gusto. Espero seguir conversando en este 2021 contigo. Siempre es un placer hacerlo y asomas a ángulos que son clave y que a veces, pues desde afuera no necesariamente vemos, como el tema del mercado de derivados que lo has mencionado en otras ocasiones y muchos otros asuntos que seguramente iremos conversando. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Al contrario, gracias a ti y un abrazo de regreso y felicidades por tu programa. Gracias. Ahí escuchamos a José Oriol Boch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores.